Hoy tendremos el honor y el placer de poder escuchar la conferencia de la profesora María Novo, titulada Hacer las paces con el planeta, transformaciones ecológicas y personales para avanzar. Nos acompañan también en el escenario Enrique Caputo, director general de Soca Gakkai de España, y representantes de los departamentos de jóvenes y estudiantes. Y aunque no somos una entidad ambientalista, sí estamos comprometidos con la necesidad de un cambio, ¿no?, de la manera de pensar y de actuar para crear valor, y por lo que intentamos promover, ¿no?, una conciencia ambiental. Y creo que todos, hemos oído una noticia, una declaración del secretario general de las Naciones Unidas, ¿no?, hace unos días, que decía que la humanidad ha abierto las puertas del infierno, ¿no? Y esto ha sido impactante, ¿no?, esta declaración. Creo que ha llegado, nos ha sobresaltado, ¿no?, a todos, ¿no?, esta forma de expresarlo. Y en nuestro caso entendemos también que este infierno existe en el corazón de los seres humanos, ¿no? O sea, no está en otro, ¿no?, en otro lugar, ¿no? Está en nuestro propio, ¿no?, nuestro propio corazón. Pero al mismo tiempo, Daixakuikeda nos alienta en el sentido de que también existe inherentemente en nuestro corazón la compasión, y existe también este potencial, ¿no?, para el amor, ¿no?, y la forma de comportarnos como ser humano, ¿no?, o sea, como verdaderos, ¿no?, con una humanidad verdadera, ¿no? Y bueno, iba a intentar leer el currículum de María, pero creo que están todos ansiosos por escucharla. Pero solo un detalle de saber qué mujer excepcional, ¿no?, hoy está con nosotros, porque cuando se doctoró, su tesis fue la primera tesis, ¿no?, que habló sobre cuestiones medioambientales, ¿no? Entonces, es una mujer horizonte, ¿no? Es una mujer que a través de su propia intuición, ¿no?, ha abierto un camino para todos. Entonces hoy es un verdadero lujo y placer poder tenerla con nosotros. Así que gracias, María, de verdad. Pues muchas gracias. Cuando Enrique me propuso dar una charla, yo le dije hacer las paces con el planeta, porque es uno de los temas, quizá el tema más candente que tiene la humanidad en este momento, hacer las paces con el planeta. Y es curioso porque si hay algún deseo en el alma de las personas es el de vivir en paz. Pero luego no lo logramos porque las guerras, los conflictos sociales, las desigualdades, todo parece que van enturbiando este escenario, ¿no? Y bueno, pues nos dedicamos a algunas personas a dar conferencias, a escribir artículos, pero luego acaban apareciendo los conflictos como algo inherente al ser humano, ¿no? Y yo creo que está un poco enlazado con lo que decías tú, Enrique. Hay que hacer convenios internacionales, hay que hacer acuerdos, hay que mediar en los conflictos, pero el problema que tenemos es que la paz no ha habitado en el corazón de los seres humanos. Ese es el problema. Y solo cuando la paz habita en nuestro corazón y en nuestra mente, porque la mente es muy poderosa, solo entonces podemos conseguir eso que llamamos bienestar, serenidad, felicidad, como le queráis llamar, ¿no? ¿Y por qué no habita la paz en los corazones? Sería muy largo, requeriría un estudio transdisciplinario de por qué siempre ha habido guerras. El hombre es sapiens, somos los seres humanos, los hombres y las mujeres, somos sapiens, somos ludens, nos gusta jugar, pero también somos demens. Tenemos un punto ahí en nuestra constitución de demencia, de locura. Entonces es muy difícil, muy difícil. Pero en nuestras sociedades en concreto, y ya situándonos aquí y ahora,
Yo creo que un elemento que está distorsionando mucho las relaciones entre los humanos, y lo creo tanto que he escrito un libro sobre eso, es la idea del éxito que existe en Occidente. Todo el mundo corre detrás del éxito profesional, detrás del éxito personal, detrás del éxito económico, la fama. Eso se ha impuesto en la sociedad. Si estás en una empresa, tienes que estar siempre pendiente de escalar un puesto más. Si estás en un grupo, tienes que estar pendiente de generar un punto también más. Siempre corriendo. El éxito nos lleva a estar siempre corriendo detrás de algo que no tenemos, ¿no? Y quizá, ya digo, me tenéis que perdonar con estos análisis porque vosotros no tengáis este problema, yo estoy segura. Pero estamos analizando no lo que ocurre aquí dentro, sino lo que ocurre ahí afuera. Y tengo que hablar de lo que ocurre ahí afuera porque vosotros y yo somos miembros también de toda esa sociedad que está en peligro. Perdonadme, voy a poner el reloj porque me gusta controlar el tiempo y no... Bueno, son las 11. Yo creo que para empezar a hablar de la paz hay que empezar a reconocernos humanos entre los humanos y miembros de dos familias. De la gran familia humana, que es toda la población del mundo, y de la gran familia no humana, que nos acompaña, que es la familia de los seres vivos, que están en la naturaleza. Y claro, entonces por eso planteé esta pregunta: ¿podemos vivir en paz entre nosotros si no hacemos las paces con el planeta, con esa otra familia no humana? Porque estamos en guerra en ambos territorios y la guerra que le hemos declarado a la Madre Tierra es sin duda la más grave que tenemos en este momento y es la que está poniendo en peligro incluso nuestra propia supervivencia como especie. Hemos hecho un proceso guiados por esta sociedad mercantil que todo lo convierte en mercancía. Hemos hecho un proceso de devastación de la naturaleza, pero también de crear enormes diferencias entre países, no me gusta decir países ricos, países tecnológicamente avanzados y países empobrecidos, países enriquecidos y países empobrecidos. Las desigualdades son cada vez mayores, no solo ya a escala mundial, sino dentro de nuestro país. En nuestro país cada vez crece más el número de millonarios, pero también cada vez crece más el número de niños que van al colegio sin desayunar y que solo tienen la opción de comer a mediodía, ¿no? Entonces, estamos viviendo un proceso de enriquecimiento obsceno de las minorías a costa de una gran mayoría que está pasando hambre y que está pasando dificultades. Esto se ha exacerbado mucho en el siglo XXI, en las últimas décadas. Y bueno, solo va a decir que el 1% de la humanidad, de los más ricos, controla los mismos recursos económicos sobre todo y de poder que el 1.700 millones de personas. Eso es un escenario para ponerse a pensar y de ese escenario tengo que hablar. Pues estos tiempos difíciles que vivimos, dejando a un lado más la parte social, porque si no tendría que hacer 2 conferencias, pues me voy a centrar en los mecanismos de relación con nuestra otra familia no humana, con la naturaleza. Y decir que en nuestro afán de crecer, de acumular, de poseer, hemos roto algunos mecanismos esenciales para la regulación de la naturaleza. Algunos mecanismos, por ejemplo, como el mecanismo de regulación del clima, ¿no?
Y Antonio Guterres el otro día decía lo del infierno, pero un poco más atrás decía, ya no tenemos que hablar de cambio climático, de calentamiento global, sino de ebullición global. El tema está que arde, chicos, ese sería el mensaje, ¿no? Y claro, esta destrucción de naturaleza que hemos construido, empeñándonos en eso, en acumular, en poseer, pues funciona como un boomerang, se vuelve contra nosotros. Eso es lo que estamos empezando a ver. Muchos expertos en medio ambiente, yo entre ellos, pero muchos, llevamos más de 40 años avisando de que si no cambiábamos de formas de vida, de formas de producir y consumir, esto iba a llegar. Y lamentablemente ni los que toman las decisiones ni los gobiernos nos han escuchado. Hay una parte de los gobiernos que se ha puesto a la tarea de hacer paneles solares y cambiar el modelo energético, que es fundamental. Y yo en eso aplaudo a los gobiernos que lo están haciendo, en España se está haciendo. Pero ninguno que yo conozca en Occidente le ha dicho a la gente lo que estamos diciendo las personas que trabajamos en este tema, que no es solo un problema de paneles solares, no es solo un problema de aerogeneradores, es un problema de que tenemos que cambiar de formas de vida. Tenemos que aprender a consumir de otra manera, a producir de otra manera y a vivir de otra manera. Y ese es el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos en una sociedad muy peligrosa, en un momento muy difícil, y yo caracterizaría a esa sociedad por 3 elementos básicos: la complejidad, la incertidumbre y el riesgo. La complejidad. El medio ambiente es un sistema complejo. En él no funcionan las relaciones lineales, causa-efecto. Si hacemos esto, tendrá este efecto, pero luego lo corregiremos. No. Las causas crean efectos y los efectos influyen otra vez en las causas. Es un sistema complejo, es un sistema en el cual se dan muchos mecanismos de lo que llamamos realimentaciones. También se dan mecanismos de efecto de umbral. No podemos estar echando siempre contaminación y diciendo, como no pasó nada ayer, una poca más o un poco más de basura en un basurero. De repente hay un punto que se llaman en inglés los tipping points, los puntos de no retorno, y de repente tocamos ese punto y todo el sistema se desmorona. Hemos sobrepasado un umbral. Entonces, necesitamos salir del modelo que tenemos. Tenemos un modelo de la modernidad, que es un modelo mecanicista que equipara a la naturaleza con una máquina, y la naturaleza no es una máquina. Y es un modelo que no funciona. Necesitamos enfoques sistémicos que vean todo lo que ocurre en términos de relaciones y sistemas que aborden la complejidad, pensamiento complejo. Y entonces, con esto podemos abordar por lo menos la comprensión de lo que está pasando, la comprensión y también el tratar de subsanarlo. Por otra parte está la incertidumbre. Nosotros mismos nos hemos convertido en creadores de incertidumbre, porque hemos desregulado tantos mecanismos en la naturaleza sin saber qué podía pasar. Hemos hecho muy mal muchísimas cosas. Y después llega la incertidumbre, se empieza a deshelar el Ártico y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el deshielo del Ártico? Nadie lo sabe. Ahora se está deshelando ya la Antártida. ¿Qué va a pasar con él? Nadie lo sabe. Sabemos que si cambia la corriente del chorro en el Ártico, que ya está cambiando, tendremos esto que ya tenemos, danas,
inundaciones, sequías, sabemos que vamos por un camino equivocado. Pero la incertidumbre es tremenda en este momento y se produce porque hemos sobrepasado los límites de la naturaleza. La naturaleza hay unos límites, como en todos los sistemas, y nosotros los hemos desbordado. Y ir más allá de los límites es peligroso, amigos y amigas. Ir más allá de los límites tiene un precio, entre comillas, no solo económico, sino humano. Y ese precio lo pagamos todos, no solo lo paga la naturaleza. La naturaleza lo devuelve, y que es nuestro hábitat. Fijaros, por ejemplo, quería traer aquí la idea de la destrucción de la isla de Maui, lo visteis todos en la televisión. En un momento, un incendio y un viento huracanado terminaron con todo. La gente nunca había pasado, y como eso nunca había pasado, se pensaba que no podía pasar. Pero entonces lo que yo quiero introducir aquí es que tenemos que parar un momento para reconocer que no tenemos el control, que hemos entrado en una fase de desregulación de la naturaleza en la que ya no tenemos el control de lo que puede suceder. Estamos como unos marineros que estuvieran en alta mar y se hace una brecha de agua en el barco y no pueden ir al varadero a que se la resuelvan, la tienen que resolver sobre la marcha en el mar. Así estamos nosotros en este momento. Tenemos ya una brecha abierta con la naturaleza y tenemos que resolverla cuanto antes para que no sea mayor. Eso es la incertidumbre. Entonces, creo que vosotros y nosotros, los que hablamos de estos temas, estamos todos en proceso de aprendizaje. La pregunta es, ¿por dónde tenemos que caminar para salir de este atolladero? Y yo creo que hay una vía primera que es identificar los riesgos, identificarlos, que no quiere decir que sepamos controlarlos, pero es importante identificarlos. Y eso lo hacen los científicos, y los científicos del panel intergubernamental de cambio climático identificaron muy bien desde hace 40 años, con escenarios futuros, lo que podría ocurrir si no cambiábamos de modelos de producción y de consumo, y estamos en esos escenarios que estaban identificados. Pero luego a nosotros nos toca afrontarlos, y hay que afrontarlos con lucidez, imaginación y esperanza. Creo que son 3 elementos que tenemos que manejar. Primero, la lucidez. Reconocer que estamos con un horizonte quebrado. La gente joven puede reprochar a nuestras generaciones, a la mía, que no hemos sido capaces de detener este proceso y que tienen un horizonte quebrado. Por tanto, es tarea comunitaria restaurar ese horizonte. Tenemos que devolverle a la gente joven, a nuestros hijos, a nuestros nietos, el horizonte ilusionante para vivir. Y en ese sentido ha habido un cambio importante. Hasta hace poco, hasta hace unas décadas, la inseguridad venía siempre de fuera. Eran los terroristas, era el ladrón que nos robaba, era pues una situación imprevista que se podía controlar. Pero ahora la inseguridad nace de nuestras formas de vivir, de nuestras formas de gestionar los recursos, que están guiadas por un modelo económico concreto y que es el que nos ha traído a la crisis. Y el problema es que los riesgos ecológicos y la incertidumbre son tan grandes que no siempre son controlables. Las fuentes de inestabilidad han aumentado en las últimas décadas, han aumentado mucho más que nuestras previsiones.
Incluso los científicos habían previsto unos cambios que se han amplificado. Y por tanto, tenemos que saber algo para empezar a afrontar este problema, que tenemos un desajuste perceptivo. No alcanzamos a ver la importancia y la gravedad de los riesgos. Nos resulta imposible imaginar que estamos ahí en una situación tan comprometida. Y por tanto, el reto en este momento es doble. Por un lado, reconocer que nuestro momento histórico, nuestro mundo, está enormemente influido por acontecimientos extraordinarios y lo va a seguir estando a partir de este momento. En el momento que hemos sobrepasado esos tipping points, esos puntos de no retorno, estamos en una situación de eventos extraordinarios y muy improbables, hasta ahora nos parecían. Y entonces, muchos de vosotros habréis estudiado la campana de Gauss. La campana de Gauss nos enseñó a pensar que había un espacio amplio en el centro, que era la normalidad y que era lo que guiaba la vida, y en los extremos estaban las partes excepcionales. Pues tenemos que cambiar la mirada. Ahora ya la mirada no está en el centro de la campana de Gauss, ahora estamos en las situaciones extraordinarias. Tenemos que aprender a pensar en los extremos y aprender a actuar en escenarios de incertidumbre con información incompleta. Eso ocurrió, por ejemplo, con la pandemia. A mí me llamaban muchos antiguos alumnos: María, ¿qué hacemos? ¿Qué haces? Y yo les decía, en un escenario de incertidumbre, actuar con información incompleta. No podemos esperar a tener toda la información. Y para eso tenemos otro problema perceptivo, y es que generalmente ignoramos lo que ignoramos. Todo aquello a lo que no hemos tenido acceso para nosotros no existe. Y ese riesgo, esa incertidumbre, está en el territorio ese de lo que ignoramos. Entonces, tenemos que adecuar nuestros modelos de pensamiento a esta situación, que es nueva, es inédita. Y entonces tenemos que dejar de mirar siempre como referencia hacia atrás. Hemos sido formados en un proceso en el que mirábamos la historia, esto no ha ocurrido nunca, no va a ocurrir, no. Miramos mucho hacia atrás y poco hacia adelante. Es el conocimiento inductivo que lo tenemos inyectado en vena. Y de pronto el escenario cambia y entramos en esta nueva época. Ya sabéis que se le ha llamado el antropoceno, precisamente por la influencia del ser humano sobre la naturaleza. Y tenemos que aprender a gestionar la incertidumbre. Tenemos que hacer, para ser sostenibles, cambios muy profundos en nuestras formas de vida, y hacerlo desde la evidencia de que van a ocurrir y están ocurriendo sucesos altamente improbables, desde la visión de la probabilidad en la que hemos sido formados. Estos procesos ya están sucediendo: la subida del nivel del mar, el calentamiento terrible, por ejemplo, del Mediterráneo, ya los incendios, las sequías. Todo esto no es algo que venga o que ya haya ocurrido, es algo que viene para seguir ocurriendo si no lo remediamos. Bueno, si no lo remediamos, podemos pararlo. Lo que ya se ha desatado, eso está ahí, también hay que decirlo. Para eso también tenemos que saber que el calentamiento global no es un fenómeno acumulativo, no es un fenómeno de progreso continuo, de decir, aumenta 1 grado este año, otro grado el año que viene, otro no. No, cada vez que aumenta
se produce una realimentación en el sistema y el sistema aumenta más. O sea que no lo tenemos que mirar en términos de sistemas complejos. Por ejemplo, el calentamiento del Ártico. Cuando empezó, avisamos de que había que pararlo. ¿Por qué? Porque el hielo, que forma una superficie plana, la capa de hielo, tiene mucha capacidad para reflectar los rayos del sol. Entonces el sol lo refleja y no pasa. Pero en la medida en que eso no se atenúa y se sigue actuando y el hielo se derrite, el agua no tiene la misma capacidad de devolver los rayos del sol que el hielo. Entonces, cuanto menos hielo hay, más intenso es el proceso de calentamiento del Ártico. O sea que es que con los mismos, por eso hay que aprender a tomar nota de que los efectos vuelven a influir en las causas. No sé si lo he explicado, pero estos bucles, que se llaman bucles recursivos, que van creándose, son los que hacen que se rompan las situaciones de normalidad. Son los que hacen que estemos en un mundo de hechos extraordinarios, no tan improbables como creemos. Y de esos hechos no tenemos percepción hasta que ocurren. Después sí, después viene una legión de analistas que nos los cuenta, nos los explica, pero ya es tarde. Otro aspecto a considerar en la evolución de las sociedades humanas es que la evolución nunca ha sido una línea continua. La evolución siempre se ha producido como un proceso quebrado. La evolución actúa por saltos, ¿no? Y, por ejemplo, el antropólogo Stephen Jay Gould, yo no sé si algunos los conocéis, él habla del equilibrio puntuado, estos saltos. ¿Cuál es el problema? Que hay que estar preparado para dar el salto. Cuando viene el próximo salto, si no se está preparado es imposible saltar. Por tanto, el obstáculo más grande que tenemos ahora mismo en nuestras sociedades es sobrevalorar el pasado, lo que no ha ocurrido nunca. Eso nos impide ser capaces de situarnos en el escenario de lo que puede ocurrir. Y tenemos que aprender que muchas observaciones pasadas no garantizan la siguiente observación ni la seguridad. Cuando estemos en el coloquio, si queréis, os cuento la anécdota del pavo y del Día de Acción de Gracias. Pero ahora quiero continuar con esto. Por tanto, tenemos que aprender que el futuro nunca es igual, ya en la situación que estamos. ¿Y qué pasa con la sostenibilidad? Pues este escenario es claramente insostenible. Hay una estimación de la huella ecológica de los países y de la humanidad que se hace en un momento determinado en el que se calcula lo que se llama el día del sobrepasamiento de la huella ecológica. Vamos a ver, una sociedad, España, tiene un capital ecológico para todo el año. Es como si tuviéramos un capital en el banco. Si tenemos un capital en el banco y lo queremos conservar, ¿qué hay que hacer? Consumir solo los intereses, pero no el capital, porque si no te quedas sin capital. ¿Qué ocurre con el capital ecológico? Si disponemos de un capital ecológico para todo un año, hay que modular y hay que ir consumiéndolo poco a poco. Pues ya se ha creado el día del sobrepasamiento de la huella ecológica, eso que se llama la huella ecológica, nuestra acción sobre el planeta. Nosotros en España, en el mes de mayo, ya habíamos consumido todos los recursos que teníamos para el mayo. Y a escala mundial, en agosto, septiembre, siempre se produce el día del sobrepasamiento. Porque ahí se hace una media que es engañosa,
con los PAC. Claro, entra África, entra América Latina y tal, y entonces la media sale mejor. Pero nuestro país en mayo ya fue el día de sobrepasamiento. Y deciros que en todo lo que va del siglo XXI, 24, 23 años, hemos consumido tantos recursos y hemos enviado tantos contaminantes a la atmósfera, al suelo, a los mares, como en todo el siglo XX. Por tanto, hay un mecanismo de aceleración en todo esto muy fuerte y estamos impactando sobre la naturaleza a mucha más velocidad de la que la naturaleza puede reponerse. Teníamos un objetivo de desarrollo sostenible, que es la Agenda 2030, que sería no pasar el 1,5 grados para el año 2030. Y estamos ahí, nos estamos acercando peligrosamente.